sacados o quitados de la tierra de Israel y esparcidos entre medio de estas naciones. Se corrompieron, se pusieron asquerosos, pero ahora el Señor los está trayendo para atrás a limpiarlos. ¿Ve? Esos son los israelitas. Hermano, para atrás en Efesios, eso es todo, ¿verdad, hermano? Casi todo, okay. Es Efesios 2 y 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque estaban adorando a los ídolos. ¿Ve? Pero ahora Pablo le está explicando que, mira, ahora no son gentiles más nada. No le pueden poner ese título a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ahora están atraídos para atrás a la fe, para atrás a la nación de Israel. ¿Le, hermano? Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quién estaba llamando? ¿Quién es la circuncisión? Los judíos que estaban en la tierra de Israel. Y los incircuncisos eran los israelitas que estaban esparcidos entre medio de las otras naciones. Los judíos los estaban llamando a ellos incircuncisos, extranjeros, gentiles. ¿Ve? Pero ahora Pablo está diciendo que no son gentiles más nada, no son incircuncisos más nada. ¿Le? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran israelitas en un tiempo, pero cuando estaban sin el que el mundo llama Jesucristo, Yahawashi, estaban lejos de la nación de Israel. Pero ahora el Señor lo está trayendo para atrás. ¿Le? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque necesitaban al Señor. Por eso es que el Señor le tornó su espalda a ellos. Como usted lee por todas las escrituras en el Viejo Testamento, después que Israel hizo cosas que enojaron al Señor, el Señor tornó su espalda a ellos. ¿Le? Pero ahora en Yahawashi Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Sí, que los que estaban lejos, el Señor los trajo para atrás cerca por la sangre de Yahawashi, Mashiach, que es que el mundo llama ignorantemente Jesús, el Cristo. Ahora, vamos a hacer, hermano, vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Porque digo que ustedes que estaban lejos, ahora el Señor lo está trayendo cerca. Daniel 7 y 9. Dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos. Perdón, 9 y 7, perdón. Daniel 9 y 7. Dice, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Capítulo 9, versículo 7. Daniel 9 y 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Los de cerca y los de lejos. ¿Ves? De todo Israel, los de cerca y los de lejos. ¿Por qué? Porque el Señor nos iba a esparcir entre medio de todas estas naciones. Y ahí fue que caímos como una nación, entre medio de estas naciones. Pero ahora, cuando usted va para atrás, cuando el Mesías vino, Yahawashi vino a la tierra 2000 años atrás, Él vino no solamente a levantar a los judíos que estaban en Jerusalén, de los elegidos, pero también a los elegidos entre medio de los israelitas que estaban esparcidos. Y ese es un gran misterio que el mundo no entiende hoy en día. Porque alguien lea el libro de San Juan 3 y 16. Leen escrituras así y no la entienden. No entienden lo que significa esto. Alguien lea San Juan 3 y 16. San Juan 3 y 16. Y dice, porque de tal manera amó
Yahweh el mundo. ¿Ve? Por tal manera amó Yahweh el mundo. Eso se creen que está hablando del mundo entero. Y no está hablando del mundo entero. Ustedes entienden afuera. I'm messing with y'all. I said, y'all understand what we saying? Yeah, everybody's gonna say, come. You know? So, that's right. So el Señor no está dándole la salvación a la tierra entera. ¿Lees otra vez, hermano? Dice, porque de tal manera amó Yahweh el mundo. So, de tal manera llamó a Yahweh el mundo y se cree que está hablando del mundo entero. Ahora, cuando usted va para atrás ahí, en la Biblia, en el libro de San Juan 3 y 16, la palabra en griego es ¿qué, hermanos? Cosmos. Cosmos, ¿qué significa qué? Un hablamiento de... Una recolección de estrellas. Right. So, esa recolección está hablando de la recolección de la nación de Israel. ¿Ve? Porque hay diferentes definiciones de la palabra mundo, pero esta palabra en particular, gracias hermano, ¿ve? Esta palabra en particular está hablando de los cosmos, está hablando de un mundo diferente, de ¿cómo se dice? Una organización. Una organización. Separada. Gracias hermano, eso es lo que estaba buscando, una organización separada. ¿Ve? Eso es lo que está hablando. Y esa organización separada, el Señor cogió a la nación de Israel y los separó de entre medio de todas estas naciones. ¿Y cómo hizo el Señor eso? Por sus palabras. Por las palabras que usted ve escritas en la Biblia, que tienen en la iglesia, que no la leen, que tienen en la iglesia, pero no la entienden. ¿Ve? ¿Tiene algo, hermano? Deuteronomio 7 y 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. So, el Señor escogió a la nación de Israel para que sean especiales, más que todas las otras naciones en la tierra. Parte de las bendiciones que el Señor nos prometió es a ponerlos altísimo, más que todas las otras naciones. Pero estamos en la condición que estamos. ¿Por qué? Porque rompimos sus leyes, estatutos y comandamientos. Ahora, ¿tienes todavía a San Juan 3:16? Dice, Y alguien busque a San Juan 17:9. dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se cree que eso está hablando del mundo entero. Cuando entran en las palabras en el hebreo y el griego, tienen un poquito más o más entendimiento de lo que significa esa palabra. O sea, que se significa es eso, esa escritura. Ok, ahora leímos San Juan 3:16, dice que el Señor amó al mundo. Ahora, San Juan 17:9, ¿qué dice? San Juan 17 y 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Pero dice, en el San Juan 3:16 dice que el Señor amó al mundo. Pero ahora en San Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y esa palabra ahí es la misma palabra, mundo, que está en el libro de San Juan 3:16, que es cosmos, que es una organización separada. Y la razón que el Señor nos dijo eso, porque aunque tenga la nación de Israel que sea como las estrellas las estrellas o como la arena del mar, el Señor solamente va a escoger a una reliquia, a un grupo, gracias hermano, de esa nación, de la nación de Israel, que son los elegidos. ¿Ve? So, el Mesías dijo que Él ruega por ellos, no ruega por el mundo. ¿Y por cuáles estaba rogando? Por los electos de la nación de Israel. Por eso que YouTube, esta página de YouTube se llama GMS por los electos. Porque esto es la palabra del Señor para traer para atrás a los electos de la nación de Israel. ¿Ok? Hermano, ¿tiene algo, otra cosa que están anotando? ¿Quieren hacerlo?
make a comment or something? Bueno, inclusive si leen el Romanos capítulo 9, que aquí lo tengo, podemos correr ahorita más adelante. Pablo explica a fondo, las promesas, la gloria y todo eso. So, uno tiene que, igual al leer, es buscar ese entendimiento. Como dice aquí el hermano, el maestro, a veces se tiene que ir a fondo y buscar el origen de la palabra para ver el contexto en que se está usando, no nomás leerlo por leerlo, ¿no? Eso es verdad. ¿Tiene una escritura, hermano? Yo tengo una escritura nomás para probar más, va a dar más prueba que esta palabra nomás está hablando de los israelitas, ¿no? That's right. Entonces, en Romanos 11:1 digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Nos está preguntando, porque ahora en el Nuevo Testamento es donde viene la doctrina de meter los gentiles, y mucha gente se confunde porque piensa que ahora está hablando de otras naciones, pero aquí claramente te lo aclarece. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a tu pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, del tribu de Benjamín. Y eso dice mucho ahí, porque le está diciendo ahí quién es la nación del Señor, o la gente del Señor, que son los israelitas. Por todas las escrituras, cuando usted lee el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, el Apócrifo, todo está hablando de la nación de Israel. Todas las bendiciones es para la nación de Israel. No son para las otras naciones, porque las otras naciones van a ser esclavos en el reino del Señor. Y esa es otra cosa que no entienden. Porque cuando ustedes se creen que cuando usted nace en este mundo, que esto es todo lo que va a hacer. Usted se levanta en la mañana, va a trabajar, viene para atrás del trabajo, ve televisión, se come su comida, se acuesta y se levanta otra vez mañana para ir al trabajo. Y eso no es todo lo que es, hay mucho más acá afuera. Y hay un gobierno secreto que se llaman los alumbrados, que son dirigidos por los banqueros internacionales que tienen control del mundo entero. Y la doctrina de ellos es que todo el mundo puede ser salvo. Eso no es la doctrina del Señor. Eso no es lo que la palabra dice. Cuando lee con entendimiento, la palabra no está hablando de eso. La palabra del Señor está hablando solamente a la salvación a los elegidos de la nación de Israel. Y esos banqueros internacionales que se llaman los alumbrados, ellos van a ir en cautividad. Ellos van a ser los primeros siervos de nosotros. Porque cuando el Señor, el que el mundo llama a Jesucristo, venga para atrás, Yahawashi, Él se va a sentar en su trono. Él va a tener un reino. Y en su reino van a haber esclavos. Y esos esclavos van a ser los banqueros internacionales, los llamados blancos, que son los edomitas, las otras naciones. Y van a ser esclavos. So, a ustedes le han mentido de lo que se está hablando en la Biblia. Usted tiene la doctrina mal, el entendimiento mal de las Escrituras. Y si hermanos quieren decir algo. Sí, por eso en Revelaciones, el Apocalipsis menciona la iglesia que engañó al mundo, ¿no? Y es la doctrina que enseñan que todos pueden ser salvados. Pero el otro el Yahweh Shemashai levantó a los hombres, señores, maestros, a empujar esta verdad y para que el electo sea salvado, ¿no? Sí, porque esto es un misterio. Es más, vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 25. And it's funny because these same scriptures we were going over last night. You know, going over the 1 Corinthians 12, the Gentile issue. You know, so it's pretty much a repetition of what we were doing last night in the English. Yeah. Hey, brother, you know you can edit this part. Right, hey, this cool, isn't it? You know, we know that there's Spanish-speaking paisanos out there. Con. No, you keep going, brother. We'll let you know. Somebody getting some? Colosenses. Okay, Colosenses 1:25. Es Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y esos misterios que estaban ocultos, ¿a quién fue esos misterios revelados? A los sirvientes del Señor, los profetas. So, si alguien tiene Amos 3 y 7, también lo puede leer. Porque ese misterio es revelado solamente a los profetas, a los maestros, elegidos del Señor. Y ellos son los únicos que pueden aprender la canción de Moisés. Ok, so el que tenga Amos 3 y 7 lo puede leer. ¿Puedo saber esto rápido? Sí, no. Esta es la definición de oculto. Oculto se dice escondido, desconocido, que no se da a conocer ni se deja ver ni sentir. ¿No? Y esa es la palabra del Señor, man. Hay una cantidad de gente bien baja que sabe esta verdad, man. ¿No? La mayoría de la gente están en el mundo, man, amando el mundo, siguiendo sus doctrinas, man. ¿No? ¿Tiene algo, hermano? Es Amos 3:7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Eso, el Señor no va a hacer nada, Yahweh, que sin que le revele los secretos a sus siervos, los profetas. Y por eso es que el mundo entero no entiende esto, porque ellos no fueron mandados. Estos que se llaman maestros o sacerdotes de estas diferentes iglesias, ellos no fueron mandados por el Señor. Por eso que no tienen el entendimiento de la palabra. Por eso que no saben que el Señor solamente va a salvar a la nación de Israel. ¿Tiene algo más, hermano? Okay. ¿Alguien tiene? I just finished off. Ya, lee el resto, hermano. Dice, desde atrás en Colosenses 1 y 26, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por ahora ha sido manifestado a sus santos. Y leímos, es más, vamos al libro de Salmos 148 y 13, porque los santos son los israelitas. Leímos ahorita en el libro de Deuteronomio, ¿qué fue? 7 y 6. 7 y 6, sí. Y que el Señor dijo que la nación de Israel son los santos de él. ¿De? Salmo 148 y 7. 13. 13 y 14. Dice, alaben el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Israel. Son los únicos que pueden recibir la salvación es la nación de Israel. Y entre medio de la nación de Israel solamente hay unos elegidos, electos por el Señor. Además, hermano, usted tiene Romanos 9, lee Romanos 9 y empieza el versículo 3. Este es Romanos 9 y 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Los israelitas. Lee. de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, Lee. de quienes son los patriarcas y los cuales, según la carne, vino Yahushua Mashiach, el cual es Yahweh sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La única nación que el Señor va a salvar es la nación de Israel. Pero sigue leyendo. No porque la palabra de Yahweh haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque va a haber una parte de esos israelitas que van a ser salvos y una parte de esos israelitas que van a ser destruidos. Los electos para la salvación y los electos para la destrucción. Por eso que Pablo tenía tanto entendimiento que el Señor le dio a él. Y él quería
predicarle a los judíos, porque ellos sabían la ley y él supo la ley perfectamente. Pero lo que pasó fue que ellos no los querían escuchar a él. Eso se enfogonó. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el Señor quería que Pablo fuera a los israelitas esparcidos y a enseñarle a ellos, porque el Señor quería traer para atrás a esos israelitas para atrás al Señor, para traer paz entre medio del Señor Yahweh y la nación de Israel, por su Hijo Yahushua, que el mundo llama ignorantemente Jesús. ¿Ve? Y ese es uno de los grandes misterios de la Biblia. ¿Tiene algo más, hermano? Un precepto en su comento que unos de Israel van a ser puestos a la muerte. Sí. Zacarías capítulo 13, verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Eso está hablando de 2/3 de la nación de Israel, que van a ser cortadas y van a ser destruidas. Y ellos fueron elegidos para eso. Igualmente que 1/3 de la nación de Israel fueron elegidos para la salvación. ¿Lee? Y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. El tercio que va a ser salvos van a ir por el fuego. ¿Y qué es el fuego? La tribulación, las aflicciones, que uno tiene que ir por ellas. ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Gracias, hermanos. Para purificar a los elegidos, al 1/3. ¿Por qué? Porque la gente de nosotros acá afuera están asquerosas. El Señor la está purificando cuando lo trae para atrás a la verdad, con las aflicciones que están pasando, para que cuando el Señor venga para atrás, ellos estén limpios y listos para ser salvos. ¿Ok? ¿Hay más, hermano? Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. ¿Ve? Y eso es lo que está sucediendo ahora. Los hermanos que se están levantando ahora están llamando en el nombre del Señor Yahweh y en el nombre de su Hijo Yahushua. Y esos son los nombres en cual la salvación va a ser dada a los elegidos. No sé si ustedes, hermanos, tienen algo más que decir o tienen que añadir un precepto. Un precepto aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Yahushua Mashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Yahweh Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahushua Mashiach, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué? Porque esa gente que eran extranjeros esparcidos eran israelitas. Además, antes de que cerremos, dame el segundo capítulo y empieza el versículo 8 y 9. ¿Ok? Porque esta es más prueba que esos son israelitas. ¿Le, hermano? Sí, 1 Pedro 2 y 8. Sí. Says, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros son linaje escogido, que el Señor dijo eso de quién, de la nación de Israel. Lee. A real sacerdocio, nación santa. Nación santa, que leímos, ¿quién es la nación santa? La nación de Israel. Pueblo adquirido por Yahweh, para que enuncias las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque los israelitas esparcidos estaban en tinieblas. Lo que se estaban llamando gentiles estaban en tinieblas. El Señor los trajo de esa tiniebla por la palabra de su Hijo Yahushua, por la mano primeramente de Pedro y después de Pablo, para traerlo para atrás de esa tiniebla, para que ellos puedan ver
y podían aceptar la salvación que el Señor les dio a ellos, porque el Señor lo estaba trayendo para atrás a su nacionalidad, para que sean salvos. La única nación que puede ser salva es la nación de Israel. Y hay muchas escrituras que hablan de la salvación solamente dada a Israel. Hay muchas escrituras que hablan de los israelitas esparcidos, o los gentiles, los extranjeros. Esos son todos israelitas. Ahora, cuando usted sabe que está hablando de otra nación, es cuando dice que ellos van en cautividad, o van a ser destruidos, o cualquier cosa así, o van a ser esclavos. Eso está hablando de las otras naciones, pero la salvación solamente es para la nación de Israel, ¿no? Y con eso, si el hermano tiene algo más, si quieren decir algo más o tienen otras escrituras, speak now, forever hold your peace. Ok, con eso vamos a decir shalom, paz, toda gloria a Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, y hasta la próxima vez nos vemos. Y doble honores a los apóstoles y maestros de GMS. Ok, shalom. Shalom.